Hijo, esa camarera me cuidó en la residencia. Lo que reveló después devastó al millonario. Las luces fluorescentes del diner de Rosie zumbaban con su melodía familiar a las 5:47 de la mañana, proyectando su resplandor pálido sobre los suelos de linóleo gastados y las cabinas de vinilo rojo que habían conocido décadas mejores. Kelly Morrison se ató el delantal con la torpeza mecánica de alguien que lo había hecho exactamente 247 veces antes. Lo sabía porque empezó a contar el primer día hace 19 meses cuando ese trabajo le parecía tocar fondo. Ahora solo le parecía supervivencia. Tenía 26 años y toda su vida cabía en un apartamento tipo estudio que le costaba 1.50 al mes en un barrio donde de vez en cuando los disparos marcaban la noche. Tenía $34.37 en su cuenta corriente 47. $0 de deuda estudiantil por una carrera de enfermería que nunca terminó y una colección de recuerdos que la acosaban en las horas silenciosas entre el ajetreo de la cena y el cierre. Para entender quién era realmente Kelly, había que retroceder 3 años hasta una residencia de ancianos llamada Sunrise Gardens en Westchester, donde una auxiliar de enfermería de 23 años llamada Kelly trabajaba el turno nocturno cuidando a pacientes mayores que el mundo había olvidado. El pago era de $14.65 por hora. Los horarios eran brutales de 11:00 p.m. a 7:00 a.m., 5 noches a la semana. El trabajo era del tipo que quebraba a la mayoría en 6 meses, cambiar pañales de adultos, limpiar accidentes, escuchar a pacientes llorar por familiares que nunca llegaban, ver la lenta decadencia de mentes y cuerpos que alguna vez habían sido vibrantes y llenos de vida. Pero a Kelly le encantaba. No el trabajo en sí. Nadie amaba limpiar cuñas a las 3:00 de la mañana. Lo que amaba era a la gente, los pacientes que aún tenían historias que contar, si alguien se tomaba la molestia de escuchar. Los momentos de conexión que surgían en la oscuridad, cuando el miedo y la soledad despojaban toda apariencia y dejaban solo una humanidad cruda y hermosa. Hubo una paciente en particular que lo cambió todo. Eleanor Bennett llegó a Sunrise Gardens un martes lluvioso de marzo con el aspecto de una mujer que simplemente había renunciado a vivir. Tenía 73 años. Estaba diagnosticada con demencia en etapa temprana y según su expediente de ingreso no tenía familia ni contactos de emergencia, ni nadie que notara si se desvanecía en mitad de la noche. Kelly lo notó. Notó cómo le temblaban las manos a Eleanor cuando intentaba sostener un vaso de agua. Notó las fotografías que Eleanor guardaba escondidas bajo la almohada, imágenes de un niño de cabello oscuro y ojos serios, creciendo fotograma a fotograma, hasta convertirse en un joven que Kelly nunca había visto visitar. Notó cómo Eleanor susurraba un nombre en sueños una y otra vez: Marcus, Marcus, lo siento. Durante 14 meses Kelly fue el ancla de Eleanor al mundo. Se sentaba con ella en las peores noches, cuando la demencia hacía que Eleanor olvidara dónde estaba, y el pánico se apoderaba de su frágil cuerpo. Le cepillaba su fino cabello blanco y le decía que estaba a salvo, que era querida, que había alguien allí. Le leía novelas románticas que Eleanor adoraba, libros de bolsillo baratos, con hombres sin camisa en la portada, que hacían que los ojos de la anciana se iluminaran con algo parecido a la alegría. Y lentamente, pieza por pieza, Eleanor le contó la historia del hijo que la había abandonado. «Él era todo para mí», dijo Eleanor una noche en uno de esos momentos de lucidez, cada vez más raros y más valiosos. «Lo crié sola después de que su padre se fuera, trabajé en 3 empleos para que pudiera estudiar y se volvió tan exitoso, Kelly, tan exitoso. Pero en algún punto del camino olvidó de dónde venía, me olvidó». Kelly le sostuvo la mano y no dijo nada porque, ¿qué había que decir? Él pagaba ese lugar. Eleanor continuó con la voz quebrada. «Cada mes llega un cheque, pero no me ha visitado en 4 años ni una sola vez. Cree que el dinero es lo mismo que el amor. Cree que si paga mi cuidado no tiene que cuidar de verdad». Fue entonces cuando Kelly empezó a odiar a Marcus Bennett. Nunca lo había conocido. Solo había visto su rostro en esas fotografías que Eleanor atesoraba como reliquias sagradas.
pero lo odiaba con una furia protectora tan intensa que la sorprendía. ¿Cómo podía alguien abandonar a su madre? ¿Cómo podía reducir toda una vida de sacrificio a una transferencia mensual y una conciencia tranquila? Pero entonces, todo se vino abajo. Sunrise Gardens fue comprada por un conglomerado de salud que decidió que las ganancias importaban más que los pacientes. Recortaron personal, redujeron horas y eliminaron servicios innecesarios como las sesiones de lectura nocturna que Kelly ofrecía. Cuando Kelly se quejó ante la nueva administración por la atención a los pacientes, la despidieron en el acto. «Usted no es enfermera», le dijo fríamente el administrador. «Usted es auxiliar de enfermería fácilmente reemplazable. Y francamente, señorita Morrison, su actitud no encaja con nuestra nueva cultura corporativa». La escoltaron fuera del edificio sin permitirle despedirse de sus pacientes, sin permitirle despedirse de Eleanor. Eso había sido hace 19 meses, y desde entonces, Kelly pensaba en Eleanor todos los días. Intentó llamar a la residencia, pero no transferían llamadas a los pacientes. Intentó ir en persona, pero su nombre estaba marcado en el sistema como empleada despedida, acceso denegado. Escribió cartas, pero no tenía forma de saber si Eleanor las recibía. Lo peor era no saber. ¿Seguía viva Eleanor? ¿Había avanzado su demencia? Pensaría que Kelly también la había abandonado igual que su hijo. La culpa de esa posibilidad mantenía a Kelly despierta por las noches, mirando las manchas de agua en el techo, preguntándose si en algún lugar de Westchester una anciana estaría llorando por una amiga que nunca volvería. Pero el alquiler era de unos 50 al mes, los préstamos estudiantiles eran 523 al mes, y la comida dependía de lo que pudiera permitirse después de las propinas. Así que Kelly se ponía el delantal cada mañana a las 5:47 y sonreía a clientes que rara vez le devolvían la sonrisa, intentando no pensar en todas las formas en que la vida la había decepcionado. El turno de la mañana era el más duro. De 6 a.m. a 2 p.m. Kelly atendía al público del desayuno y el almuerzo oficinistas que agarraban café al paso, cuadrillas de construcción, pidiendo huevos con tocino jubilados, que estiraban una sola taza de descafeinado durante horas porque no tenían a dónde ir, ni a nadie esperándolos en casa. Se sabía todos los pedidos de memoria. La mesa, 3 huevos revueltos, tostadas integrales, café negro, servilletas extra. La mesa, 7 tortilla Denver con papas fritas. Y por favor, por Dios, no olvides la salsa picante esta vez. La cabina junto a la ventana era de Earl, 78 años, viudo excontador, que pedía lo mismo todos los días: tostadas francesas con un lado de tocino y siempre dejaba exactamente 3.50 de propina en una cuenta de 12.75. Kelly apreciaba a Earl. Apreciaba a todos sus clientes habituales, esos pequeños anclajes en el caos de sus días. Le recordaban que la rutina podía ser un consuelo, que había dignidad en presentarse, que a veces lo más importante que podías hacer por otra persona era simplemente recordar su nombre y cómo le gustaban los huevos. Eran las 12:47 de la tarde de un jueves cuando todo cambió. El apuro del almuerzo estaba disminuyendo y Kelly estaba limpiando la mesa 11 cuando sonó la campanilla de la puerta y entraron 2 personas. Una mujer anciana en silla de ruedas empujada por un hombre con un traje que probablemente costaba más que 3 meses del alquiler de Kelly. El corazón de Kelly se detuvo. La mujer tenía el cabello blanco ahora más fino que antes, y el rostro con ese aspecto ahuecado de quien ha pasado años duros. Pero Kelly la habría reconocido en cualquier parte. La curva de la mandíbula, la forma en que inclinaba la cabeza cuando tenía curiosidad, la pequeña cicatriz en forma de media luna en la mano izquierda por un accidente de la infancia que había descrito con vívidos detalles. Una noche sin dormir en Sunrise Gardens. Eleanor Bennett viva allí en un diner de Brooklyn, a 47 millas de la residencia donde Kelly la había visto por última vez. Las manos de Kelly empezaron a temblar. El trapo que sostenía cayó al suelo y no pudo moverse. No pudo respirar. No pudo hacer nada más que mirar a la mujer que había ocupado sus pensamientos. Durante 19 meses, de culpa, dolor y preguntas.
Luego miró al hombre que empujaba la silla de ruedas. Era alto, quizá de 1,88, con el cabello oscuro apenas plateado en las sienes, a pesar de no aparentar más de 30 y tantos. Tenía la mandíbula marcada, los ojos grises, y había algo en su expresión, un cansancio, un peso que contrastaba con la riqueza evidente de su ropa. Kelly conocía ese rostro. Lo había visto en una docena de fotografías, lo había visto envejecer de niño desdentado a adolescente serio, a joven con el peso del mundo sobre los hombros. Había seguido sus líneas en las fotos que Eleanor guardaba bajo la almohada, odiando a ese extraño que no se había molestado en visitar a su propia madre. Marcus Bennett, el hijo que había abandonado a Eleanor, el hombre al que Kelly había resentido durante 19 meses, sin conocerlo jamás. Estaba allí en su diner con la madre para la que supuestamente no tenía tiempo. La mente de Kelly corría con 1000 preguntas, 1000 acusaciones, 1000 versiones del enfrentamiento que había imaginado tener con ese hombre, si alguna vez se daba la oportunidad. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera moverse, Eleanor levantó la vista desde su silla de ruedas, y sus miradas se encontraron a través del diner. El reconocimiento cruzó el rostro de la anciana como un rayo de sol rompiendo las nubes. Kelly. La voz de Eleanor era más frágil de lo que Kelly recordaba, pero el brillo de alegría en sus ojos era inconfundible. Kelly, ¿eres tú? Marcus miró a su madre, luego a la camarera que estaba congelada en medio del local, con el ceño fruncido por la confusión. Mamá, ¿la conoces? Eleanor extendió las manos temblorosas con lágrimas corriendo ya por sus mejillas curtidas. Conocerla, Marcus, esta es Kelly. Mi Kelly, el ángel que me salvó la vida. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios de abajo. Y si estás disfrutando esta historia, por favor dale like y suscríbete para más. Ahora veamos qué pasa después. Marcus Bennett no había planeado estar allí. 20 minutos antes, estaba en su oficina de esquina en el piso 47 de la sede de Bennett Technologies en Manhattan, mirando informes trimestrales que mostraban que el valor de su empresa había crecido hasta 2.3 mil millones. Su agenda estaba llena de reuniones, una llamada a las 2 p.m. con inversionistas en Singapur, una revisión a las 3:30 de la propuesta de adquisición de un competidor, una cena a las 7, con 3 senadores que querían hablar de política tecnológica, y probablemente querían donaciones de campaña aún más. Había construido un imperio desde la nada. Bueno, no exactamente desde la nada, desde el sacrificio de su madre, aunque era algo en lo que había intentado no pensar durante los últimos 4 años. Entonces, sonó su teléfono y el nombre en la pantalla hizo que su corazón se detuviera. Residencia Sunrise Gardens. Señor Bennett, le habla Diane Chen, la nueva directora de Sunrise Gardens. Llamo por su madre. Marcus apretó el borde de su escritorio de caoba de $15,000 con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está bien, señor Bennett. De hecho, está mejor que bien. Por eso llamo. Una pausa, y luego las palabras que hicieron añicos todo lo que Marcus creía saber. Señor Bennett, los síntomas de demencia de su madre han sido mal diagnosticados durante años. Nuestro nuevo neurólogo revisó su caso el mes pasado y ha estado sufriendo una afección tratable llamada hidrocefalia de presión normal. Con la medicación y la terapia adecuadas, se ha recuperado de forma extraordinaria. Está lúcida otra vez. Lo recuerda todo. Marcus permaneció en silencio durante 30 segundos completos, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Señor Bennett sigue ahí. ¿Me está diciendo? Dijo lentamente con cada palabra sintiéndose como vidrio roto en la garganta, que mi madre ha estado lúcida durante un mes, y nadie me llamó hasta ahora. Lamento la demora. La administración anterior tenía protocolos inusuales. Yo misma llevo solo 3 semanas aquí, pero señor Bennett, su madre ha estado preguntando por usted todos los días. Quiere verlo, quiere verlo. Esas palabras se repitieron en bucle en la cabeza de Marcus, mientras cancelaba todas las reuniones de su agenda.
mientras conducía su coche de $180,000 hacia Westchester, en una niebla de shock y culpa, mientras cruzaba las puertas de Sunrise Gardens por primera vez en 4 años. 4 años. 47 meses. 1431 días desde la última vez que vio el rostro de su madre. Se había dicho a sí mismo que hacía lo correcto al mantenerse alejado. Los médicos habían dicho que su demencia avanzaba rápidamente, que ya no reconocía a nadie, que las visitas solo la confundían y la agitaban, que estaría mejor al cuidado de profesionales. Y Marcus, ahogado en trabajo y duelo bajo el peso aplastante de un imperio que nunca había pedido construir, les creyó. O tal vez quiso creerles, porque la verdad que Marcus había enterrado tan hondo que casi olvidó que existía, era que no podía soportar ver a su madre desaparecer. Eleanor Bennett había sido todo su mundo. Su padre se fue cuando Marcus tenía 7 años. Salió por la puerta un martes por la mañana y nunca regresó. Sin nota, sin explicación, sin contacto durante los siguientes 30 años. Simplemente desapareció, como si Marcus y Eleanor no significaran nada. Eleanor mantuvo unida a la familia con pura fuerza de voluntad y 3 trabajos distintos: limpiaba casas durante el día, atendía mesas por la noche y cosía los fines de semana. Se agotó trabajando para que Marcus tuviera útiles escolares, botines de fútbol y, de forma casi imposible, una beca al MIT que lo cambió todo. «Vas a cambiar el mundo, mi niño hermoso», le dijo el día que se fue a la universidad, apretando $47 en su palma, cada dólar que había ahorrado de las propinas de ese mes. «Y no te atrevas a mirar atrás. No dejes que nada te detenga, ni siquiera yo». Él se tomó esas palabras demasiado al pie de la letra. Marcus construyó Bennett Technologies desde una startup en una residencia universitaria hasta convertirse en una potencia global. Se hizo multimillonario a los 30, una leyenda de Silicon Valley a los 32. Y en algún punto de ese ascenso meteórico, perdió de vista a la mujer que lo había hecho todo posible. Empezó con cosas pequeñas, una cena de domingo perdida. Aquí, una visita de cumpleaños cancelada allá, llamadas telefónicas cada vez más cortas y esporádicas, a medida que la empresa devoraba cada hora de vigilia. Luego llegó el diagnóstico. Eleanor tenía 69 años cuando los médicos de Sunrise Gardens le dijeron a Marcus que su madre tenía demencia de inicio temprano, progresiva, irreversible. Perdería lentamente sus recuerdos, su personalidad, su capacidad de reconocer a las personas que amaba. Algo se rompió en Marcus ese día. Siempre había planeado compensarla, siempre había asumido que habría tiempo para bajar el ritmo, para visitarla más, para decirle lo agradecido que estaba por todo lo que había sacrificado. Pero la demencia no se preocupa por los planes. La demencia le robó a su madre pieza por pieza, mientras Marcus observaba impotente desde la distancia. Así que hizo lo que sabía hacer. Escribió cheques de $17,500 al mes por la mejor atención que el dinero podía comprar: habitación privada, enfermería, las 24 horas, todas las intervenciones médicas disponibles. Y dejó de visitarla porque cada visita era un cuchillo en el corazón: ver a su madre, mirarlo con ojos vacíos, sin reconocer al hijo por el que lo había dado todo. Ese era un dolor que Marcus no podía soportar, así que eligió la salida del cobarde. Pagó a desconocidos para que cuidaran de ella y así no tener que verla morir en cámara lenta. Pero ella no se estaba muriendo. Había sido mal diagnosticada, era tratable, recuperable, y aún así, Marcus la había abandonado. La culpa de esa realización lo golpeó como un golpe físico cuando entró en Sunrise Gardens y vio a su madre sentada en la sala común, leyendo un libro, levantando la vista hacia él, con unos ojos claros y agudos, llenos de tanto amor que casi lo destruyeron. «Marcus», dijo ella con la voz firme y fuerte, «viniste». Él cayó de rodillas junto a su silla de ruedas y lloró como no lo había hecho desde que su padre se fue. Se disculpó una y otra vez, las palabras saliendo en un torrente incoherente de dolor y vergüenza. Sostuvo sus manos más delgadas de lo que recordaba, marcadas por manchas de la edad, y la cicatriz en forma de media luna de cuando se quemó haciéndole panqueques en su 8º cumpleaños,
y le rogó que lo perdonara. «No hay nada que perdonar», dijo Eleanor acariciándole el cabello como hacía cuando él era un niño asustado. «Te mintieron. Nos mintieron a los dos. Lo único que importa ahora es que estás aquí». Pero sí había algo que perdonar. Marcus lo sabía, aunque su madre fuera demasiado bondadosa para decirlo. 4 años. Había pagado $17,500 al mes, más de $800,000 en total, para evitar pasar una tarde con su propia madre. Se había convencido de que estaba siendo responsable, práctico, misericordioso. Se había dicho que su trabajo era más importante que cualquier cosa que estaba cambiando el mundo, que su madre querría que tuviera éxito. Todas mentiras, mentiras cómodas, que le permitieron enterrar la culpa bajo jornadas de 14 horas y acuerdos de miles de millones. Ahora su madre estaba lúcida otra vez, y Marcus tenía que enfrentar al hombre en el que se había convertido. Ese mismo día, la sacó de Sunrise Gardens, firmó todo el papeleo. Empacó sus pertenencias y la instaló en la suite de invitados de su ático en el Upper East Side. Había despejado su agenda por las siguientes 2 semanas, algo que no hacía desde hacía 7 años, y se dedicó por completo a recuperar el tiempo perdido. Eleanor quería ir hasta algún lugar sencillo para almorzar, no al restaurante de $300 por plato donde Marcus solía agasajar a clientes. No al club privado donde los multimillonarios tecnológicos discutían sobre disrupción de mercado, mientras comían wagyu. Quería un dinero como aquel en el que yo solía trabajar, dijo con los ojos suavizados por los recuerdos. ¿Te acuerdas, Marcus, del turno de noche en Sal's, cuando eras pequeño? Hacías los deberes en la cabina del fondo, mientras yo atendía mesas. Marcus se acordaba. Recordaba el olor a café y grasa de tocino, el sonido de la rocola tocando viejos éxitos, la forma en que a su madre se le hinchaban los pies después de un turno de 8 horas. Y aún así, nunca se quejaba ni una sola vez. Así que encontró ese lugar, el diner de Rosie en Brooklyn, y empujó la silla de ruedas de su madre a través de la puerta. Y entonces, una camarera dejó caer el trapo al suelo. Su madre empezó a llorar, y todo lo que Marcus creía entender sobre los últimos 4 años se volvió de repente mucho más complicado. «Mi Kelly», decía ahora Eleanor extendiendo las manos temblorosas hacia la camarera paralizada. «Dios mío, Kelly, me dijeron que te habías ido. Me dijeron que no querías despedirte». Kelly. La camarera se llamaba Kelly. Y por la forma en que miraba a su madre con lágrimas corriéndole por el rostro y una expresión de alivio y amor tan profundos, Marcus supo que fuera cual fuera la historia que estaba a punto de revelarse, iba a cambiarlo todo. «Señora Bennett», susurró Kelly al fin avanzando. Se arrodilló junto a la silla de ruedas tomando las manos de Eleanor, con una ternura que hizo que algo se retorciera en el pecho de Marcus. «No me fui. Me despidieron. Intenté volver. Intenté llamar. Le escribí cartas». «No recibí ninguna carta», dijo Eleanor con la voz quebrada. «Me dijeron que habías renunciado. Dijeron que encontraste un trabajo mejor y que ya no querías trabajar con ancianos. Eso es mentira». La voz de Kelly era ahora feroz, protectora, de una forma que hizo que Marcus se sintiera un intruso en un reencuentro que no entendía. «Nunca te habría dejado. Tú eres...» Se detuvo superada por la emoción. Marcus permaneció inmóvil viendo a esa desconocida llorar por su madre, viendo a su madre llorar por esa desconocida. Y poco a poco, de forma horrible, empezó a darse cuenta de que en los 4 años en que había estado ausente de la vida de su madre, alguien más había estado allí. Alguien que realmente apareció. Alguien que realmente se preocupó. Alguien que, a diferencia de Marcus, no había necesitado un cheque mensual de $17,500 para amar a Eleanor Bennett. La culpa que lo había estado devorando desde esa mañana se duplicó de peso. Había abandonado a su madre convenciéndose de que hacía lo correcto. Y mientras tanto esta joven, esta camarera con un delantal gastado y zapatos sensatos, había sido quien sostuvo la mano de su madre en la oscuridad. «Kelly», dijo Eleanor con sus ojos lúcidos encontrándose con la mirada de la joven. «Hay tanto que necesito contarte, tanto que no sabes.
Miró a su hijo, y Marcus vio algo en su expresión que no supo interpretar del todo. Marcus, esta es la mujer que me salvó la vida, que me mantuvo con vida, durante los peores años, que me leía todas las noches, y me decía que era amada cuando no podía recordar ni mi propio nombre. Marcus miró a Kelly, de verdad la miró por primera vez. Era bonita de una forma sin pulir, con el cabello castaño recogido en una cola práctica, y los ojos verdes enrojecidos por el llanto. Su uniforme estaba limpio, pero claramente muy usado. Sus zapatos tenían esas marcas de desgaste que solo vienen de miles de horas de pie. Lo miraba con una expresión que él reconoció al instante, una hostilidad apenas contenida. Aquella mujer, fuera quien fuera, lo odiaba. Y mientras estaba de pie en un diner de Brooklyn viendo a una desconocida consolar a su madre con la intimidad natural del amor genuino, Marcus comprendió que probablemente tenía todo el derecho a hacerlo. La gerente de Kelly, una mujer corpulenta llamada Doris, que llevaba 23 años al frente del diner de Rosie, apareció desde detrás del mostrador con gesto de preocupación. «Kelly, cariño, ¿está todo bien? Tienes clientes esperando en la mesa 6. Kelly se secó los ojos rápidamente, avergonzada. «Lo siento, Doris. Es que es alguien a quien cuidé en la residencia». Doris miró a Eleanor, luego al traje caro del hombre que empujaba la silla de ruedas, e hizo un rápido cálculo. «Tómate tu descanso antes, cielo. Yo cubro tus mesas. Gracias». Kelly volvió hacia Eleanor, aún arrodillada en el suelo del diner. «Señora Bennet, ¿podemos hablar? Hay tanto que necesito contarle. Tantas cosas que pasaron después de que me despidieran». Marcus se aclaró la garganta, sintiéndose de pronto como una tercera rueda en un reencuentro que no tenía nada que ver con él. «Tal vez deberíamos sentarnos. Mamá, aún no has comido». Se acomodaron en una cabina de la esquina, Eleanor a un lado con Kelly y Marcus frente a ellas, sintiendo el peso de la hostilidad de la joven, cada vez que sus ojos verdes se desviaban hacia él. «La noche en que me despidieron», empezó Kelly con la voz baja y firme. «Fui directamente a Recursos Humanos a discutir. Les dije que usted me necesitaba, que yo era la única que podía calmarla durante los episodios malos. ¿Sabe lo que me dijeron?» Eleanor negó con la cabeza, sus dedos delgados aferrados a la mano de Kelly, como a un salvavidas. Dijeron que estaba demasiado involucrada emocionalmente, que la trataba como familia en lugar de como paciente, que mis problemas de límites incomodaban al resto del personal. La voz de Kelly se quebró con una ira antigua. «Problemas de límites. Porque de verdad me importaba usted». Marcus sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Había elegido Sunrise Gardens porque tenía las mejores calificaciones, las instalaciones más impresionantes, el precio más alto. Había asumido que caro significaba excelente. Nunca se había preguntado si las personas que brindaban el cuidado realmente se preocupaban por sus pacientes. «Después de que te despidieron», dijo Eleanor en voz baja, «todo empeoró. El nuevo personal nocturno no me hablaba. No me leían. Entraban, hacían su trabajo y se iban como si yo fuera un mueble, como si no importara. Intenté tanto comunicarme contigo», dijo Kelly. «Llamé todos los días durante un mes. Siempre decían que no podías ponerte al teléfono, que no estabas disponible. Escribí cartas. Debí escribir unas 15, pero nunca recibí una sola respuesta. Nunca vi ni una sola carta», susurró Eleanor con la voz apenas audible. Marcus pensó en los $17,500 que pagaba cada mes en los informes trimestrales, llenos de jerga clínica sobre estabilidad del paciente y protocolos de atención. Ni una sola vez alguien había mencionado que su madre había perdido a la única persona que realmente la hacía sentirse amada. Ni una sola vez le habían dicho que su dinero estaba financiando aislamiento en lugar de cuidado. «Habría hecho cualquier cosa por volver a verte», continuó Kelly. «Pero no podía pagar un abogado para pelear el despido injusto. No podía permitirme viajar a Westchester todos los fines de semana con la esperanza de que me dejaran entrar. Apenas estaba sobreviviendo». Rió con amargura. «Y aún apenas sobrevivo. Pero nunca dejé de pensar en usted, señora Bennet.
Todos los días. Llámame Eleanor, dijo la anciana apretando la mano de Kelly. Te has ganado ese derecho. Marcus observó el intercambio con una vergüenza creciente. Esta camarera, que quizá ganaba $30,000 al año con propinas, había hecho más por su madre que él con todos sus miles de millones. Ella había dado tiempo, presencia, amor. Él había dado dinero, y lo había llamado suficiente. Te debo una disculpa, dijo Marcus de pronto, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Ambas mujeres se volvieron a mirarlo. La expresión de Kelly siguió siendo cautelosa, pero hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Debí haberla visitado. Continuó obligándose a sostenerle la mirada. Debí comprobar por mí mismo cómo estaba en lugar de confiar en informes de desconocidos. Me dije que era demasiado doloroso verla deteriorarse, pero eso fue cobardía. Y mientras yo me escondía detrás de mi chequera, tú sí estuviste allí para ella. Kelly no dijo nada durante un largo momento. Luego habló. Dejaste de visitarla hace 4 años. Tu madre lloraba por eso todas las noches. Todas y cada una de las noches, susurraba tu nombre mientras dormía, y se despertaba preguntando si habías llamado. Las palabras golpearon a Marcus como un puñetazo. Tuvo que apartar la mirada, incapaz de soportar el peso de lo que había hecho. Kelly, dijo Eleanor con suavidad. Marcus no lo sabía. Los médicos le dijeron que yo ya no lo reconocería. Dijeron que sus visitas me alteraban. Nos mintieron a los dos. Pero podría haber comprobado, dijo Kelly, y ya no había veneno en su voz, solo una tristeza profunda. Podría haber venido una vez, solo una vez, para verlo con sus propios ojos. Tienes razón, dijo Marcus con la voz ronca. Podría haber venido, debería haber venido, y no lo hice. La mesa quedó en silencio. El diner seguía vibrando con los sonidos de la vida cotidiana cubiertos, chocando conversaciones en murmullos, el chisporroteo del tocino en la plancha. Pero en su cabina de la esquina, 3 personas se sentaban bajo el peso de 4 años de dolor y malentendidos. Necesito decirte algo, Kelly, dijo Eleanor por fin. Algo importante, algo que explica por qué estás sentada en este diner ahora mismo. Kelly frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eleanor miró a su hijo y había algo casi culpable en su expresión. Marcus, ¿recuerdas lo que te conté del personal nocturno en Sunrise Gardens, de la única persona que hizo esos años soportables? Mencionaste a alguien, dijo Marcus despacio. Alguien que te leía, que te tomaba de la mano, pero no podías recordar su nombre. No podía recordar nada con claridad en ese entonces, dijo Eleanor. La medicación que me daban lo volvía todo borroso. Pero recordaba una sensación. Recordaba sentirme amada. Eleanor volvió a mirar a Kelly. Tú fuiste la única luz en 4 años de oscuridad. Y después de que te fuiste, después de que te apartaron de mí, me hice una promesa. ¿Qué promesa? Que si alguna vez mejoraba, si alguna vez tenía la oportunidad, te encontraría. Los ojos de Eleanor brillaban con lágrimas. Por eso cuando Marcus me sacó de ese lugar esta mañana, cuando por fin estaba lo bastante lúcida para explicar lo que necesitaba, le pedí que me trajera a Brooklyn. Marcus se quedó inmóvil. Mamá, dijiste que querías ir a un diner como en el que solías trabajar. Sí, pero no a cualquiera. Eleanor sonrió con una pequeña sonrisa secreta. Me acordé, Kelly. No con claridad, no del todo, pero me acordé de que me hablaste de este lugar del diner de Rosie, donde conseguiste trabajo después de que te despidieran. Lo mencionaste en uno de mis momentos lúcidos, quizá hace 18 meses. Dijiste que ahora trabajabas aquí y que vendrías a verme si te dejaban. La mano de Kelly voló a su boca. ¿Te acordaste de eso? Hay cosas que no se olvidan, dijo Eleanor con sencillez. No importa lo enferma que estés, hay personas que no se olvidan. Marcus miró a su madre atónito. Ella había pedido venir a ese diner en concreto. Había sabido, o al menos esperado, que Kelly estaría allí, y no le había dicho por qué. No se lo dije a Marcus porque no estaba segura de que funcionara. Continuó Eleanor leyendo la confusión en el rostro de su hijo.
No quería ilusionarlos si Kelly ya no estaba aquí, si había seguido con su vida. Pero tenía que intentarlo. Tenía que encontrarla. «Me encontraste», susurró Kelly. «Después de 19 meses me encontraste». Las dos mujeres se abrazaron, y Marcus observó con una mezcla extraña de emociones gratitud, porque su madre tuviera a alguien que la amaba tan completamente, vergüenza por no haber sido él esa persona, y algo más, algo que se parecía mucho a la esperanza. Porque al ver a Kelly sostener a su madre, al ver las lágrimas correr por los rostros de ambas, Marcus comprendió algo importante. El mundo no era tan frío ni tan transaccional como él lo había convertido. Aún había personas que daban amor libremente sin esperar nada a cambio. Aún existían vínculos que trascendían el dinero, el estatus y la conveniencia. Había pasado 4 años levantando muros, convenciéndose de que firmar cheques era lo mismo que cuidar. Pero allí, en un diner de Brooklyn, que probablemente ganaba en un año menos de lo que él ganaba en un día, estaba presenciando cómo se veía el amor verdadero. Y no se parecía en nada a lo que él había estado haciendo. «Kelly», dijo Marcus, sorprendiéndose otra vez a sí mismo cuando termine tu turno, «¿considerarías venir a cenar con nosotros? Mi madre te ha echado muchísimo de menos, y creo que me gustaría saber más de tu tiempo con ella, de cómo era durante los años en que yo no estuve». Kelly lo miró con cansancio, claramente insegura de qué pensar de ese hombre, al que había resentido durante tanto tiempo. Pero entonces Eleanor le apretó la mano y asintió. Y algo en la expresión de Kelly se suavizó. «Mi turno termina a las 2:30», dijo en voz baja. «Los veo afuera». Marcus asintió, cancelando ya mentalmente el resto de su día. Las llamadas a Singapur podían esperar. La propuesta de adquisición podía esperar. Los senadores definitivamente podían esperar. Por primera vez en años, algo importaba más que el trabajo. Y mientras veía a su madre y a Kelly continuar con su reencuentro entre lágrimas, Marcus se hizo una promesa silenciosa: nunca volvería a permitir que el dinero sustituyera a la presencia. Nunca volvería a convencerse de que escribir cheques era lo mismo que estar. Porque si una camarera que ganaba el salario mínimo más propinas podía amar a su madre con más fidelidad que un multimillonario, entonces estaba claro que algo había ido muy mal con sus prioridades, y era hora de arreglarlo. Las siguientes 3 semanas lo cambiaron todo. Kelly se convirtió en una presencia habitual en el ático de los Bennett, un apartamento de 4,200 pies cuadrados en el Upper East Side, que costaba más de lo que ella ganaría en 40 años sirviendo mesas. Iba todas las noches después de su turno, aún oliendo ligeramente a café y grasa de tocino, y se sentaba con Eleanor durante horas. Hablaban de todo, de los libros que habían leído juntas en Sunrise Gardens, de otros pacientes que Eleanor recordaba, de los sueños que Kelly había tenido de convertirse en enfermera, antes de que la vida se interpusiera, de los años de silencio que las habían separado, y del extraño milagro que las había reunido de nuevo. Marcus observaba desde la periferia, fascinado y humilde ante su conexión. Había despejado por completo su agenda durante las 2 primeras semanas, delegando todo en su director de operaciones y su ejército de vicepresidentes. Por primera vez en 7 años no revisaba su correo cada 5 minutos. No calculaba proyecciones trimestrales en su cabeza mientras conversaba. Simplemente estaba presente. Se sentía extraño, ajeno, como llevar la ropa de otra persona. Pero también se sentía bien. En la 4ª noche, Kelly por fin empezó a mostrarse más cercana con él. Estaban sentados en la terraza con vista a Central Park. Eleanor se había quedado dormida en su habitación después de una larga conversación sobre los viejos tiempos, y Kelly sostenía una copa de vino que probablemente costaba más que sus propinas semanales. «Esto es surrealista», dijo, señalando la ciudad extendida ante ellos como una alfombra brillante. «Vivo en un estudio de 412 pies cuadrados en Bushwick. Mi vista es una pared de ladrillos y a veces una paloma. Y aquí estás tú con todo esto». «No se siente como gran cosa», dijo Marcus en voz baja. «La vista, quiero decir. He vivido aquí 3 años y apenas la noto». Kelly lo miró. Lo miró de verdad, y Marcus sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. «Eso es triste», dijo ella. «No tener a nadie con quien compartirlo».
He estado demasiado ocupado construyendo un imperio como para notar que lo hacía solo. Dio un sorbo a su vino. Mi madre solía decirme que el éxito sin amor es solo soledad cara. Pensé que exageraba. No lo hacía. No lo hacía. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento con los sonidos de la ciudad subiendo desde 47 pisos más abajo. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Kelly al fin. «Después de todo lo que has hecho por mi madre, puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué dejaste de visitarla? Sé que los médicos te dijeron que la alteraría, pero claramente no eres tonto. Construiste una empresa de miles de millones. ¿No sospechaste en algún momento que te estaban mintiendo?». Marcus dejó su copa con cuidado como si pudiera romperse si la apretaba demasiado. «Sinceramente creo que yo también quería que me mintieran». Miró la ciudad incapaz de sostenerle la mirada. «Después de que mi padre se fue, mi madre lo era todo. Se partió la espalda trabajando para darme un futuro. Y cuando por fin tuve el poder de darle todo lo que merecía, la mejor atención, los mejores médicos, la mejor residencia, no pude soportar verla desaparecer. Así que huiste. Así que huí». Rió con amargura. «Me dije que era por su bien, que verme la confundiría, que mi presencia empeoraría las cosas. Pero en realidad, simplemente no pude manejar el dolor de ver a mi madre olvidarse de quién era yo». Kelly guardó silencio un largo momento, y luego dijo suavemente: «Eso es lo primero que has dicho que me hace pensar que quizás sí seas una buena persona debajo de todo ese dinero». Marcus se volvió para mirarla. A la luz suave de la terraza, su rostro había perdido parte de la rigidez defensiva. Se veía más joven, más suave, más vulnerable de lo que nunca se veía con su uniforme de camarera. «Lo estoy intentando», dijo él. «Estoy intentando aprender a presentarme de verdad en la vida de las personas, en lugar de solo escribir cheques. Pero pasé 4 años dirigiendo una empresa y olvidándome de cómo ser humano. No es tan fácil como pensaba. Nada que valga la pena lo es». Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos. Una chispa de comprensión, de reconocimiento. 2 personas moldeadas por la pérdida y la soledad, encontrando un terreno común inesperado. «Háblame de tu madre», dijo Marcus. «Mencionaste que también era camarera». La expresión de Kelly titiló con dolor, pero no apartó la mirada. Trabajó 31 años en el mismo diner en South Boston, 6 días a la semana. Nunca llamó para decir que estaba enferma. La voz de Kelly se volvió más suave. «Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer de pulmón. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Lo siento». «No lo sientas. Fue hace 11 años. Ya hice las paces con eso». Pero sus ojos brillaban con lágrimas antiguas. «Por ella entré en enfermería. Quería cuidar a las personas como las enfermeras de hospicio la cuidaron a ella. Fueron tan amables, Marcus, tan pacientes. Le sostenían la mano cuando yo no podía, cuando era demasiado para una chica de 15 años. Y por eso te importó tanto mi madre». Kelly asintió. Eleanor me la recordaba, la forma en que sonreía, incluso cuando le dolía la manera en que hablaba de ti. Se detuvo corrigiéndose. «¿Qué decía de mí?». «Decía que tú eras su mundo entero, que todo lo que hizo fue por ti, que moriría feliz sabiendo que habías triunfado. Incluso…». Kelly dejó la frase en el aire. «Aunque yo nunca la visitara, ella nunca dijo eso. Nunca se quejó. Pero podía verlo en sus ojos cada vez que alguien llegaba a la residencia y no eras tú, una pequeña luz se apagaba. Y te odié por eso, Marcus. Te odié durante 4 años sin haberte conocido. Y ahora…». Suspiró pasándose una mano por el cabello. «Ahora creo que estás tan roto como el resto de nosotros. Solo que tienes más dinero para ocultarlo». Marcus soltó una carcajada auténtica, sorprendido de sí mismo. «Puede que sea la descripción más precisa de mi vida que alguien me haya dado». Hablaron hasta las 2 de la madrugada esa noche de sus infancias, de sus sueños, de sus fracasos, de cómo la pérdida los había moldeado, y de los muros que habían levantado para sobrevivir, de libros, películas y música.
A Kelly le encantaba el rock de los años 80, algo que a Marcus le resultó inesperadamente encantador, y hablaron del futuro que ambos temían imaginar. En algún punto alrededor de la medianoche, Marcus se dio cuenta de que llevaba horas sin pensar en el trabajo. No había revisado el teléfono. No había calculado márgenes de ganancia ni repasado objetivos de adquisición en su cabeza. Simplemente estaba presente con una mujer que atravesaba todas sus defensas, y aún así, parecía dispuesta a seguir hablando con él. Fue la sensación más aterradora y estimulante que había experimentado en años. En las semanas siguientes, algo cambió entre ellos. Kelly dejó de mirarlo con hostilidad apenas contenida. Marcus dejó de tratarla como a una invitada y empezó a tratarla como familia. Desarrollaron rutinas, cenas juntos cada noche, largas conversaciones en la terraza después de que Eleanor se quedaba dormida, paseos ocasionales por Central Park, en los días libres de Kelly. Eleanor observaba esa evolución con una sonrisa cómplice que los incomodaba a ambos. «Está haciendo de casamentera», susurró Kelly a Marcus una noche después de que Eleanor hiciera otro comentario descaradamente evidente sobre lo hermosos que se veían los ojos de Kelly a la luz de la lámpara. «Me di cuenta», sonrió Marcus. «No es precisamente sutil. Deberíamos pedirle que pare». Marcus miró a Kelly con el cabello suelto por primera vez usando un vestido azul sencillo que Eleanor había insistido en comprarle, sus ojos verdes, brillando de risa, y sintió que el corazón le hacía algo complicado. «Tal vez no», dijo en voz baja. «Tal vez está viendo algo que los dos tenemos miedo de admitir». Las mejillas de Kelly se sonrojaron y apartó la mirada, pero no lo negó. El primer beso ocurrió un jueves por la noche, exactamente 23 días después de conocerse. Eleanor se había ido a la cama temprano quejándose de cansancio, y Marcus sospechó que había orquestado esa retirada anticipada para darles privacidad. Estaban otra vez en la terraza, su lugar habitual, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas atrapadas en la tierra. «Debería irme», dijo Kelly poniéndose de pie. «Mañana tengo turno temprano». Marcus también se levantó. «Déjame pedirte un coche. Puedo tomar el metro». «Está bien, Kelly». Le tomó la mano con suavidad. «Por favor, son las 11:47 de la noche. Déjame hacer al menos esto». Ella miró sus manos entrelazadas y luego su rostro. A la luz suave de la ciudad parecía casi etérea. «Eres distinto a como imaginaba», dijo en voz baja. Cuando pensaba en el hombre que abandonó a su madre, imaginaba a alguien frío, a alguien a quien no le importaba nada más que el dinero. Pero tú no eres esa persona. «Lo fui», admitió Marcus. «Durante mucho tiempo fui exactamente esa persona». Dio un paso más cerca, acortando la distancia. El corazón le latía como no lo hacía desde que era adolescente, y le pidió a una chica que fuera al baile. «Ahora creo que me estoy convirtiendo en alguien distinto, alguien que de verdad quiero ser». Levantó la mano hasta la mejilla de ella, dándole toda la oportunidad de apartarse. «Y creo que gran parte de eso es gracias a ti». A Kelly se le cortó la respiración. Por un instante, quedaron inmóviles dos personas al borde de algo que podía cambiarlo todo. Entonces ella se alzó sobre la punta de los pies y lo besó. Al principio fue suave, tímido, como si ambos temieran romper algo frágil. Luego Marcus la atrajo hacia sí. Ella se fundió en su abrazo y el beso se volvió más profundo, dejándolo sin aliento. Cuando por fin se separaron, los ojos de Kelly estaban muy abiertos. «Llevo 3 semanas queriendo hacer eso», confesó. «Solo 3 semanas», sonrió Marcus. «Yo llevo queriendo hacerlo desde que me gritaste en el diner por ser un hijo terrible». «No te grité». «Claro que me gritaste. Y me lo merecía». Kelly rió, y ese sonido fue lo más hermoso que Marcus había oído en años. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Marcus la miró. Esta camarera que ganaba $340 al mes, que vivía en un apartamento de 412 pies cuadrados, que había amado a su madre cuando él no pudo, que de algún modo había logrado atravesar todas las defensas que él había construido durante 4 años de aislamiento. «No lo sé», dijo con honestidad.
pero sé que no quiero que esto termine sea lo que sea. Yo tampoco, dijo Kelly apretándole la mano. Pero tu mundo es muy distinto al mío, Marcus. No sé si pertenezco aquí. Perteneces donde tú quieras estar, y espero que eso incluya aquí conmigo, con mi madre, con el caos de vida que estoy intentando construir. Kelly lo miró durante un largo momento. Luego sonrió una sonrisa verdadera sin guardias ni defensas, y Marcus sintió que algo en su pecho se expandía. Está bien, dijo ella. Averigüémoslo juntos. Y por primera vez en 4 años, Marcus sintió que tenía algo que valía más que todo el dinero del mundo. Tenía esperanza. Pero la esperanza, como Kelly aprendería pronto, era algo frágil. Todo empezó con un sobre. Kelly lo encontró en su buzón 6 semanas después de aquel primer beso. Un sobre manila grueso sin remitente, con matasellos de Westchester. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Historiales médicos, memorandos internos, un rastro de papeles que contaba una historia tan devastadora que tuvo que leerla 3 veces antes de poder aceptar lo que estaba viendo. El primer documento era un memorando de la administración anterior de Sunrise Gardens, fechado 3 años y 4 meses atrás. Asunto paciente: Eleanor Bennett. Protocolo de tratamiento recomendado tras revisar el caso de la señora Bennett. Recomendamos continuar con el régimen actual de sedación. Los episodios lúcidos de la paciente se están volviendo más frecuentes, pero creemos que es en el mejor interés de la institución mantener el diagnóstico de demencia. Los pagos mensuales del señor Marcus Bennett, $17,500, representan ingresos significativos, y cualquier sugerencia de que la condición de la paciente está mejorando podría resultar en su traslado a una instalación de menor nivel de atención. Además, la señora Bennett ha expresado el deseo de contactar a su hijo. Recomendamos interceptar todas las comunicaciones salientes y asegurar que la paciente permanezca aislada de contactos externos que puedan poner en riesgo nuestro acuerdo financiero. Las manos de Kelly temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Lo sabían. Los administradores de Sunrise Gardens sabían desde hacía más de 3 años que la condición de Eleanor era tratable. La habían mantenido sedada deliberadamente, la habían diagnosticado mal, a propósito, la habían aislado del mundo de forma consciente, todo para seguir cobrando los cheques mensuales de Marcus. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el segundo documento. Una nota escrita a mano grapada a una serie de correos electrónicos, escrita con una caligrafía familiar que le heló la sangre a Kelly. Kelly, si estás leyendo esto, significa que por fin reuní el valor para enviar lo que debía haber enviado hace meses. Encontré estos documentos cuando estaba limpiando la oficina del antiguo administrador. Estaban ocultos en un cajón con llave, pero la nueva directora me dio la llave. Lo siento. Lo siento mucho por lo que le hicieron a la señora Bennett y por lo que te hicieron a ti. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre Marcus Bennett que lo cambia todo. Mira el tercer documento. Los correos electrónicos del asistente personal del señor Bennett. Los que están fechados hace 2 años. Lo siento, Kelly, de verdad. Janet, enfermera nocturna, Sunrise Gardens. Con dedos temblorosos, Kelly sacó el tercer documento. Era una cadena de correos electrónicos entre el asistente de Marcus y la administración de Sunrise Gardens. El asunto decía reconsultas sobre el estado del paciente. El primer correo del asistente de Marcus. El señor Bennett está consultando por el estado de su madre. Por favor, proporcione una actualización sobre su condición actual y si las visitas serían beneficiosas. La respuesta de Sunrise Gardens. Como se discutió en comunicaciones previas, las visitas de familiares continúan agitando a la señora Bennett. Recomendamos encarecidamente mantener el protocolo actual de no contacto. Por favor, asegure al señor Bennett que su madre está recibiendo la más alta calidad de atención. Luego un seguimiento del asistente de Marcus. El señor Bennett desea programar una videollamada con su madre. Por favor, coordine la respuesta. Lamentablemente, las videollamadas no son posibles dada la condición cognitiva actual de la señora Bennett. No reconoce rostros en pantallas y se angustia al enfrentarse a tecnología desconocida. Continuaremos proporcionando actualizaciones escritas sobre su condición.
Kelly siguió leyendo correo tras correo, solicitud tras solicitud. Durante 2 años Marcus había intentado contactar a su madre, y durante 2 años la administración lo había bloqueado en cada intento. Él lo había intentado. Todas esas noches en que Kelly había sostenido la mano de Eleanor y escuchado su llanto por un hijo ausente. Todos esos meses de resentimiento que había acumulado contra el hombre que según ella no se molestaba en visitar. Y él había estado intentando. Había estado preguntando. Había estado tendiendo la mano una y otra vez, solo para que le dijeran que su presencia empeoraría las cosas. Pero aún así, eso no era lo peor. Lo peor era el último correo de la cadena fechado 18 meses atrás, enviado por el propio Marcus Bennett. Entiendo que las visitas no son posibles, pero por favor, asegúrense de que mi madre sepa que la amo. Por favor, díganle que pienso en ella todos los días. Y por favor, si hay cualquier cambio en su condición, cualquier mejora, contáctenme de inmediato. Daría todo lo que tengo por verla sonreírme otra vez. Debajo de ese correo, había una nota manuscrita de alguien en Sunrise Gardens. No responder. No incluir en el expediente del paciente, ni compartir con otros corresponsales de los Bennett. Kelly se sentó en su cama en su apartamento de 412 pies cuadrados, rodeada de documentos que destrozaban todo lo que creía saber. Y lloró. Lloró por Eleanor, que había sido aislada deliberadamente del hijo que la amaba. Lloró por Marcus, que había estado tendiendo la mano en la oscuridad y recibiendo solo mentiras. Y lloró por sí misma porque lo había juzgado con tanta dureza, lo había odiado por completo, cuando él había sido una víctima tanto como su madre. Pero cuando las lágrimas empezaron a ceder, una nueva emoción comenzó a reemplazar el dolor rabia. Alguien había hecho esto deliberadamente. Alguien había mantenido separados a una madre y a un hijo por dinero. Alguien había visto a Eleanor llorar por Marcus noche tras noche, y no había hecho nada. Alguien había interceptado cada intento de comunicación y había dejado que ambos sufrieran en silencio. Y Kelly iba a descubrir quién. Agarró el teléfono y llamó a Marcus. ¿Kelly? Su voz sonaba cálida, feliz. Tenían planes para cenar esa noche. Justo estaba por salir de la oficina. Paso a buscarte. Marcus, necesito que vengas a mi apartamento ahora. Algo en su voz debió alarmarlo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, pero hay algo que necesitas ver. Algo sobre Sunrise Gardens, sobre tu madre, sobre todo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Voy para allá en 20 minutos. Llegó en 14. Cuando Marcus entró al apartamento de Kelly, su rostro palideció al ver los documentos extendidos sobre la diminuta mesa de la cocina. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó tomando el primer, memorando con manos que ya empezaban a temblar. Alguien de Sunrise Gardens me los envió de forma anónima. Kelly lo observó leer. Vio cómo el color se le iba del rostro. Vio cómo 4 años de culpa se transformaban en algo más oscuro. Marcus, lo siento muchísimo. Pasé años odiándote por no visitar, y todo el tiempo estabas intentando hacerlo. Lo sabían, susurró él apenas. Sabían que era tratable. Sabían que estaba lúcida y la mantuvieron sedada para que yo siguiera pagando. Sí. Me dijeron que mis visitas la alteraban. Me dijeron que ya no me reconocía. Su voz se quebró. Les creí durante 4 años. Creí cada palabra. No tenías razones para no hacerlo, dijo Kelly. Eran profesionales de la salud. Tenían credenciales, instalaciones, reseñas. Confiabas en que cuidarían de tu madre. Debí comprobarlo yo mismo. Marcus golpeó la mesa con la palma haciendo que Kelly se sobresaltara. Debí haber entrado allí sin avisar y verlo con mis propios ojos. Pero tenía miedo, estaba ocupado, No pudo terminar. Kelly se acercó y se puso a su lado. Marcus, esto no es tu culpa. Los manipularon a los dos de manera deliberada. Interceptaron tus comunicaciones. Te mintieron en la cara. Aquí tú eres una víctima, no un villano. Díselo a mi madre, dijo él con la voz en carne viva.
Díselo a la mujer que lloró por mí todas las noches mientras yo firmaba cheques y me felicitaba por ser un buen hijo. Ella no te culpa, lo sabes. Te perdonó en el instante en que te vio otra vez. Pero yo no me perdono. Marcus miró a Kelly y el dolor en sus ojos le apretó el pecho. Tenía 2-3 mil millones de dólares. Tenía ejércitos de abogados investigadores, recursos que la mayoría de la gente ni imagina. Y no pude proteger a mi propia madre de ser abusada en el lugar al que estaba pagando para mantenerla a salvo. Kelly no tuvo respuesta porque él tenía razón. Todo el dinero del mundo no había protegido a Eleanor de las mismas personas a las que Marcus pagaba para cuidarla. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Kelly en voz baja. La mandíbula de Marcus se tensó. Quiero reducir ese lugar a cenizas. Quiero encontrar a todos los que estuvieron involucrados y hacer que paguen. ¡Quiero! Se detuvo, respiró hondo. Quiero decírselo a mi madre. ¿Estás seguro esto podría? Se merece conocer la verdad. Los dos la merecemos. La miró a los ojos. Y después voy a necesitar tu ayuda. ¿Para qué? Para construir el caso, para encontrar a los responsables, para asegurarme de que nadie más pase por lo que pasó mi madre. Sus ojos estaban duros ahora, concentrados. Voy a destrozar Sunrise Gardens pieza por pieza y voy a necesitar a alguien que realmente sepa qué pasó dentro de esos muros. Kelly asintió despacio. Te diré todo lo que recuerde. Cada miembro del personal, cada norma, cada cosa extraña que noté y pasé por alto. Pero Marcus, ¿qué? Tu madre ahora es feliz. Te tiene de vuelta, me tiene a mí. Está construyendo una nueva vida. Si vamos contra Sunrise Gardens, vamos a removerlo todo otra vez. Abogados, declaraciones y probablemente meses reviviendo los peores años de su vida. Marcus guardó silencio durante un largo momento. Luego tomó el último documento, el correo que había escrito 18 meses atrás, suplicando a la administración que le dijeran a su madre que la amaba, y su expresión se endureció. Necesita saber la verdad, dijo. Y también todos los que confiaron ese lugar con sus seres queridos. No voy a dejar que se salgan con la suya, ni por ella ni por nadie más a quien puedan estar dañando ahora mismo. Kelly alargó la mano y tomó la suya. Entonces lo hacemos juntos. Marcus la miró a esta mujer que había pasado años odiándolo, que poco a poco había aprendido a amarlo, y que ahora le ofrecía estar a su lado en una lucha que podía durar meses o años. Juntos, aceptó. Pero primero se lo decimos a mi madre. Se merece oírlo de nosotros. Condujeron hasta el ático en silencio con el peso de lo que venía presionándolos a ambos. Eleanor estaba en la sala cuando llegaron leyendo una de sus queridas novelas románticas con aspecto tranquilo y satisfecho. Levantó la vista al verlos entrar y supo de inmediato que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó dejando el libro. Marcus, Kelly, ¿qué ocurrió? Marcus se sentó junto a su madre y tomó entre las suyas las manos curtidas de ella. Mamá, dijo él, con la voz cargada de emoción. Hay algo que necesitas saber. Algo sobre Sunrise Gardens, sobre por qué dejé de visitarte sobre todo. Y mientras comenzaba a explicar los documentos, la conspiración, la crueldad sistemática que los había mantenido separados durante 4 años, Kelly vio cómo el rostro de Eleanor pasaba de la confusión al horror, y luego a un dolor tan profundo que parecía haberla envejecido 10 años en 10 minutos. Pero debajo del dolor, debajo del shock y la traición, había algo más. Había acero. Nos robaron 4 años, dijo Eleanor cuando Marcus terminó. Su voz era suave pero feroz. Me robaron a mi hijo. Me robaron a Kelly. Me hicieron creer que estaba perdiendo la cabeza cuando en realidad solo me estaban drogando para que obedeciera. Mamá, lo siento muchísimo. No te disculpes. El agarre de Eleanor en las manos de Marcus se hizo más fuerte. Esto no fue tu culpa. No fue culpa de nadie más que de quienes hicieron esto. Miró a Kelly. ¿La carta decía quién envió los documentos? ¿Quién tuvo por fin el valor de decir la verdad? Una enfermera nocturna llamada Janet.
La recuerdo. Era una de las buenas. Eleanor asintió lentamente. Janet. Solía traerme pudín extra las noches en que tú no trabajabas, Kelly. Era amable. Hizo una pausa. Encuéntrenla. Denle las gracias. Y luego asegúrense de que todos los responsables paguen por lo que hicieron. Marcus miró a su madre con algo parecido al asombro. ¿Quieres que hagamos esto público? Quiero justicia. Los ojos de Eleanor brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz era firme. No por mí. Ya perdí esos años y nada me los devolverá, sino por todos los que aún están dentro de ese lugar. Por cada familia a la que se le miente. Por cada paciente mantenido sedado para que algún administrador siga cobrando cheques. Se volvió hacia Kelly. Tú trabajaste allí. Sabes cómo era. Ayudarás a mi hijo a destruirlos. Kelly miró a la mujer que amaba a esa mujer feroz, resiliente e irrompible, que había sobrevivido 4 años de crueldad deliberada, y había salido con el espíritu intacto, y sintió las lágrimas correr por sus propias mejillas. Sí, dijo. Ayudaré. Y en ese momento los 3 se convirtieron en algo más que una familia reunida. Se convirtieron en un equipo. La demanda duró 8 meses. El equipo legal de Marcus, 14 abogados de 3 firmas distintas, con un costo de entre 2 y 7 millones de dólares en honorarios, construyó un caso tan sólido que Sunrise Gardens no tuvo ninguna posibilidad. Los documentos que Kelly había recibido eran solo el comienzo. Cuando los investigadores empezaron a indagar, encontraron pruebas de abusos similares que se remontaban a casi una década. 17 pacientes más habían sido diagnosticados erróneamente de forma deliberada para inflar la facturación. 4 habían muerto mientras recibían atención inadecuada. Y el rastro de documentos conducía hasta el nivel ejecutivo del conglomerado sanitario que había comprado Sunrise Gardens. El acuerdo fue de 47 millones de dólares, el mayor en la historia del estado por abuso en residencias de ancianos. Más importante aún, se presentaron cargos penales contra 3 administradores y 2 médicos. La instalación fue cerrada y la empresa matriz se vio obligada a implementar reformas de supervisión en todas sus 37 propiedades. Pero para Kelly, el dinero y las victorias legales no eran lo que importaba. Lo que importaba era el día en que Eleanor testificó. Se sentó en esa sala del tribunal con 74 años frágil, pero absolutamente intacta, y contó su historia. Habló de la niebla de la sedación que le había robado la claridad. Habló de llorar por un hijo que la amaba, pero al que le dijeron que se mantuviera alejado. Habló de Kelly, la auxiliar de enfermería que había sido su única luz en la oscuridad despedida por preocuparse demasiado. Y habló de lo que significó despertar por fin, después de 4 años de haber sido mantenida deliberadamente, en un estado de confusión. Me robaron el tiempo, dijo Eleanor con la voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas curtidas. Me robaron años que nunca recuperaré con mi hijo. Me robaron a mi amiga Kelly, la única persona que me hizo sentir humana. Y lo hicieron por dinero. Cambiaron mi vida por cheques. Cambiaron el dolor de mi hijo por márgenes de ganancia. Hizo una pausa y miró directamente a los acusados. Pero no me lo quitaron todo. No me quitaron el espíritu. No me quitaron la capacidad de amar. Y no me quitaron a mi hijo. Miró a Marcus sentado en la primera fila con las lágrimas cayéndole abiertamente por el rostro. Él volvió. Me encontró y me devolvió a Kelly. Así que al final fracasaron porque el amor ganó. El amor siempre gana. La sala del tribunal quedó en silencio salvo por el sonido de la gente llorando. Kelly, sentada junto a Marcus, estiró la mano y tomó la suya. Él la apretó con tanta fuerza que dolió, y ella lo entendió. Algunos momentos son demasiado grandes para las palabras. Algunos dolores son demasiado profundos para expresarlos. Lo único que puedes hacer es aferrarte a las personas que amas y esperar que eso sea suficiente. Después del veredicto, después de las cámaras, los reporteros y los abrazos entre lágrimas, Marcus llevó a Kelly y a Eleanor a cenar. No a un restaurante elegante, sino a Rosie's Diner, donde todo había comenzado.
Doris, la antigua gerente de Kelly, la sentó en el reservado de la esquina donde Eleanor la había reconocido por primera vez 19 meses atrás. «Invita a la casa», dijo Doris con los ojos sospechosamente brillantes. «Todo lo que quieran». Kelly pidió tostadas francesas. Eleanor pidió una tortilla Denver. Marcus pidió 3 huevos revueltos con pan integral. Y cuando Kelly arqueó una ceja, él sonrió. «He estado prestando atención», dijo. «Esto es lo que la gente pide cuando es feliz». Comieron en un silencio cómodo con el peso de los últimos 8 meses, levantándose poco a poco de sus hombros. La demanda había terminado. Los culpables iban a prisión. Y de algún modo, de manera casi imposible, los 3 habían salido de todo aquello más fuertes que antes. «He estado pensando», dijo Eleanor dejando el tenedor sobre el plato en lo que viene después. Marcus y Kelly intercambiaron miradas. «¿Qué quieres decir, mamá?» «Quiero decir que tengo 74 años. He pasado 4 años en una niebla y 8 meses en salas de tribunales. Quiero hacer algo con el tiempo que me quede». Miró a Kelly. «Algo que importe». «¿Qué tienes en mente?», Eleanor sonrió. Esa sonrisa traviesa que Marcus recordaba de su infancia, la que casi siempre significaba que estaba a punto de hacer algo inesperado. «Quiero crear una fundación para los residentes de hogares de ancianos, que no tienen familia, que no tienen a nadie que los vigile, y se asegure de que los traten bien». Se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de ambos. «Quiero contratar a personas como Kelly, era antes personas que de verdad se preocupan, y enviarlas a las residencias como defensoras, como vigilantes, como ángeles». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. «Mamá, eso costaría». «Sé exactamente cuánto costaría. Estoy vieja, no soy tonta». Eleanor apretó su mano. «Pero mi hijo es multimillonario y lleva tiempo buscando cómo compensar los años perdidos. Y mi futura nuera es una auxiliar de enfermería formada que sabe exactamente lo que estos residentes necesitan». Kelly casi se atragantó con el café. «Futura nuera, por favor». Eleanor hizo un gesto desdeñoso con la mano. «He visto cómo se miran. Es solo cuestión de tiempo. Más vale empezar a planearlo ya». La cara de Marcus adquirió un interesante tono rojo. «Mamá, llevamos juntos. Créeme cuando lo sabes, lo sabes». Los ojos de Eleanor se suavizaron. «Y yo lo sé. Los he estado observando a ambos durante casi 2 años. Están destinados a estar juntos. La única pregunta es si mi hijo testarudo lo va a admitir antes de que yo sea demasiado vieja para bailar en su boda». Kelly miró a Marcus. Y pese al rubor que teñía los rostros de ambos algo cálido, floreció en su pecho porque Eleanor tenía razón. Lo había sabido durante meses, aunque había tenido demasiado miedo para decirlo en voz alta. «La fundación es una idea maravillosa», dijo Kelly, cambiando deliberadamente de tema. «Y me encantaría ayudar. Pero Eleanor, ¿estás segura de que puedes con esto? Será mucho trabajo». «Estoy segura», respondió Eleanor con voz firme. «Esos 4 años en Sunrise Gardens me enseñaron lo que se siente ser olvidada, ser invisible, ser tratada como un número de facturación en lugar de como un ser humano. Si puedo evitarle esa experiencia a una sola persona, valdrá cada minuto de esfuerzo». Marcus miró a su madre, a esa mujer increíble que había trabajado en 3 empleos para criarlo, que había sobrevivido a 4 años de abuso y había salido luchando, y que ahora con 74 años estaba planeando su próxima aventura, y sintió que el corazón se le llenaba de amor y admiración. «Entonces lo haremos», dijo los 3 juntos. Kelly asintió. La Fundación Eleanor Bennett para la dignidad en el cuidado de los mayores. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero sonreía. «Eso es demasiado elegante». Estaba pensando en algo más simple, algo que capture de qué se trata realmente. Que Eleanor miró a Kelly y luego a Marcus, y su sonrisa se ensanchó. «La Fundación Nunca Olvidados. Porque todos merecen ser recordados. Todos merecen tener a alguien que se haga presente». Y en ese momento, sentados en un reservado de la esquina de Rosie's Diner, rodeados del olor a café y a tocino, y de recuerdos dolorosos y preciosos a la vez, los 3 hicieron una promesa silenciosa. Nunca olvidarían.
y nunca permitirían que nadie más fuera olvidado. 8 meses después, Kelly despertó con el olor a café y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Extendió la mano por la cama, y sus dedos encontraron el calor donde Marcus había estado durmiendo hacía unos instantes. Las sábanas aún conservaban su aroma a colonia cara mezclada con algo inconfundiblemente suyo. Sonrió todavía sin poder creer del todo que esa fuera su vida. «Se supone que deberías estar descansando», dijo en voz alta con la voz espesa de sueño. «Es domingo. Marcus», apareció en la puerta de su dormitorio en el ático que ahora se sentía como hogar, vistiendo la vieja camiseta del MIT, que ella le había comprado en una tienda de segunda mano por $7, porque le parecía gracioso que un multimillonario no tuviera nada informal. «Hice el desayuno», dijo con 2 tazas de café en la mano. «Bueno, intenté hacer el desayuno. Los huevos son creativos». Kelly rió y se incorporó entre las almohadas. «Has sido un director ejecutivo multimillonario durante 15 años. Y todavía no sabes cocinar huevos. Para eso tengo gente. Ahora me tienes a mí. Y voy a enseñarte aunque nos mate a los dos». Él cruzó la habitación y le entregó una taza preparada exactamente como a ella le gustaba, con solo un chorrito de leche y sin azúcar. Algunas cosas sí las había aprendido. «Mamá ya está despierta», dijo sentándose en la cama a su lado. «Está al teléfono con Janet repasando las visitas a las residencias del próximo mes. La Fundación Nunca Olvidados ya tiene 47 defensoras voluntarias en 12 estados. En 8 meses. Kelly negó con la cabeza maravillada. «Tu madre es una fuerza de la naturaleza. Aprendió de la mejor». Marcus se inclinó para besarle la frente. «Hablando de eso, ¿quieres saber si ya terminaste tu certificación de enfermería?» Kelly gimió. «Me faltan 3 clases. Dile que deje de preguntar. Dice que te necesita completamente acreditada, antes de que la fundación pueda contratarte como directora de defensa del paciente. Dile que estoy en eso. Díselo tú misma, está haciendo waffles». Kelly sonrió, dejó la taza de café y tomó la mano de Marcus. Algunas mañanas todavía no podía creer que todo esto fuera real. 18 meses atrás había sido una camarera que ganaba $2,340 al mes, vivía en un apartamento de 412 pies cuadrados, cargaba con $47,000 de deuda estudiantil y un corazón lleno de pena por la paciente a la que había sido obligada a abandonar. Ahora estaba comprometida con un multimillonario que había pagado sus préstamos sin siquiera preguntarle, viviendo en un ático con vista a Central Park y ayudando a dirigir una fundación que estaba cambiando vidas en todo el país. Pero el dinero no era lo que importaba. Lo que importaba era la familia que había encontrado. Marcus dijo en voz baja: «¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si tu madre no hubiera recordado este dinero? Si no te hubiera pedido que la trajeras aquí ese día». Él guardó silencio un momento. «Lo pienso todo el tiempo. Lo cerca que estuvimos de no encontrarnos nunca. Lo diferente que habría sido todo». Se volvió para mirarla con los ojos grises suaves. «Pero también creo que de algún modo nos habríamos encontrado igual. Algunas personas simplemente están destinadas a estar en tu vida. Eso es sorprendentemente romántico para un hombre que antes pensaba que el amor era ineficiente. Tuve una buena maestra». Se inclinó y la besó de verdad despacio y con dulzura, y Kelly se derritió en sus brazos como siempre. Cuando por fin se separaron, ella sonreía. «Tu madre nos va a gritar por dejar que se enfríe el desayuno. Mi madre va a estar encantada de que estemos teniendo un momento. Lleva planeando nuestra boda desde más o menos 3 días después de que nos conocimos». Hablando de eso, Kelly alcanzó la mesita de noche y sacó un pequeño sobre. «Iba a esperar hasta esta noche, pero no puedo». Marcus tomó el sobre con expresión confundida. Dentro había una fotografía granulada en blanco y negro apenas reconocible. «Esto es...». El médico lo confirmó ayer. 8 semanas. La voz de Kelly temblaba un poco. «Quería decírtelo a ti y a Eleanor juntos, pero no pude esperar. Estoy embarazada, Marcus. Vamos a tener un bebé». Durante un largo momento Marcus no dijo nada.
Solo miró la fotografía con una expresión imposible de leer. Luego alzó la vista y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Vamos a tener un bebé», repitió con la voz apenas por encima de un susurro. «Vamos a tener un bebé». La abrazó con fuerza tan fuerte que a ella casi le faltó el aire, y Kelly sintió sus lágrimas calientes contra su cuello. El hombre que había pasado 4 años huyendo del amor, que se había convencido de que el dinero era lo mismo que la presencia, que casi lo había perdido todo por miedo a estar allí. Ahora lloraba de alegría ante la idea de ser padre. «Voy a estar», dijo Marcus con fiereza, separándose para mirarla. «En cada momento, en cada paso. No me voy a perder ni una sola cosa, lo sé». Kelly le tocó el rostro con ternura. «Ya no eres esa persona». «No lo soy», asintió. «Y te lo debo a ti y a mi madre. Me enseñaron lo que significa amar de verdad a alguien. Estar presente incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Desde la cocina, la voz de Eleanor llamó. «Si ustedes 2 tortolitos ya terminaron de arrumacos, los waffles se están enfriando». Kelly rió secándose sus propias lágrimas. «¿Se lo decimos juntos?» Marcus la ayudó a levantarse de la cama sin soltarle la mano. «Se lo decimos juntos. Y luego empezamos a planear el cuarto del bebé, los nombres, todo. Vas a querer tirar dinero a esto. Definitivamente voy a querer tirar dinero a esto. Estoy pensando en cunas de oro macizo, chupetes incrustados con diamantes, una niñera de cada país del mundo». Kelly puso los ojos en blanco. «Eres ridículo. Soy feliz». La besó otra vez rápido y dulce. «Por primera vez en mi vida soy genuinamente feliz. Y todo es porque una camarera de un diner de Brooklyn se preocupó más por mi madre de lo que yo lo hice». «No me preocupé más», corrigió Kelly con suavidad. «Solo estuve allí». Marcus asintió. «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer en realidad. Estar presentes para las personas que amamos». En su expresión había algo que no estaba allí 18 meses atrás. La culpa seguía ahí, probablemente siempre lo estaría en cierta medida, pero ya no lo definía. Había aprendido a perdonarse como su madre lo había perdonado. Había aprendido que cometer errores no te hace una mala persona. Negarte a aprender de ellos, sí. «Vamos», dijo guiándola hacia la cocina. «Vamos a decirle a mi madre que va a ser abuela. Va a perder la cabeza». Kelly sonrió apretando su mano mientras caminaban por el ático. Pasaron la terraza donde habían tenido su primera conversación real, la sala donde Eleanor leía sus queridas novelas románticas, el muro de fotografías que ahora incluía imágenes de los 3 juntos en el tribunal, después del veredicto en Rosie's Diner, en el aniversario de su encuentro en la fiesta de lanzamiento de la Fundación Nunca Olvidados, rodeados de voluntarios defensores y familias que habían sido ayudadas por su trabajo. Una familia construida no por la sangre, sino por elección, por amor, por el simple acto de estar presentes. En la cocina, Eleanor efectivamente estaba haciendo waffles tarareando una vieja canción que Kelly reconoció de las noches en que le leía en Sunrise Gardens. Alzó la vista cuando entraron y sus ojos se entrecerraron de inmediato. «Ustedes 2 tienen esa mirada», dijo. «La mirada que significa que algo está pasando». «¿Qué me están ocultando, Kelly?» Y Marcus se miraron. Luego juntos dijeron: «Vas a ser abuela». La waflera chisporroteó olvidada mientras las manos de Eleanor volaban a su boca. Las lágrimas brotaron en sus ojos, las mismas lágrimas que había llorado en el tribunal, en el lanzamiento de la fundación, en cada momento de alegría que había llenado esos últimos 18 meses. «Un bebé», susurró. «Un bebé». Cruzó la cocina en 3 pasos y los envolvió a ambos en un abrazo feroz. Su hijo, su futura nuera, su familia renacida de las cenizas de 4 años robados. «Pensé que lo había perdido todo», dijo Eleanor con la voz ahogada contra sus hombros. «Cuando me metieron en ese lugar y me quitaron los recuerdos, pensé que mi vida había terminado. Pero míranos ahora. Mira lo que tenemos». Kelly se aferró con más fuerza sintiendo los brazos de Marcus rodeándolas a ambas
sintiendo el calor y el amor que llenaban aquella cocina en una mañana lluviosa de domingo. De esto se trata, dijo en voz baja. No del dinero ni de las demandas, ni siquiera de la fundación. De esta familia junta de estar realmente presentes los unos para los otros. Hablando de eso, dijo Marcus, separándose con una expresión sospechosa. Mamá, ¿estás quemando esos waffles? Eleanor soltó una maldición y corrió de vuelta a la waflera. Y el momento se disolvió en risas, en un pequeño caos y en la magia cotidiana de un desayuno familiar. Pero por debajo de todo la verdad permanecía. Hay cosas que nunca se olvidan. Hay personas a las que nunca se deja ir. Y el amor verdadero, el que se presenta, se queda y lucha. Siempre, siempre gana.